continuar, estamos estudiando, hemos estado exponiendo la doctrina del Espíritu Santo y veíamos algunos puntos en lo que el Espíritu de Dios hacía en algunos personajes del Antiguo Testamento y, y de verdad que me llama mucho la atención cómo es que el Espíritu de Dios obra de tantas maneras, de tantas formas. Y a partir de hace 2 semanas estamos viendo ahora por qué razón es que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Por qué se apartó? Y aunque estamos en una era en la que el Espíritu de Dios ya no se aparta, ya lo tenemos de forma permanente, nos ha sellado, mas sin embargo sí se puede apagar, es decir, puede que no esté tu espíritu en tu vida avivándose siempre, así que puede que esté apagado y vamos a ver qué es lo que llevó en el Antiguo Testamento apartarse el Espíritu Santo del rey Saúl. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, por favor. En el verso 14 y 15, 14 está bien, por favor. Quizás salgas pensando, hemos visto algunos puntos en los cuales ahorita vamos a mencionar. Dice en el verso 14, el Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Se apartó, ¿está en pantalla? A ver, 16:14. Me equivoqué, disculpen por ahí. Es 16:14. Ahí está. El espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender estas enseñanzas que traes, Señor, en relación al por qué se apartó tu espíritu de Saúl, Señor. Creo que no estamos alejados de lo que él hacía. Hay muchas cosas, Señor, ciertamente nos ha sellado, Padre Celestial, mas sin embargo, las fallas, el pecado, la desobediencia, Señor, pues hay veces prevalece incluso en este tiempo. Y ayúdanos a comprender tu enseñanza, edifícanos, fortalece nuestra fe y sobre todo, Padre, ayúdanos, danos el discernimiento espiritual para poder entender, comprender, guardar y llevar por obra tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, quédate con todos nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Ok. Dice que se apartó de Saúl y un espíritu malo le atormentaba. Veíamos algunos aspectos en la vida de Saúl que iba en contra de la voluntad de Dios. Ese fue el primer punto con el que abrimos. Número 2, pasaba por alto el pecado y pasaba por alto al pecador. Es decir, ya no le daba lo mismo, le daba igual vivir en pecado y le daba lo mismo tratar con el pecador. Número 3, veíamos que ya no escuchaba la voz de Dios. Y hace 8 días veíamos que la mentira era algo que lo caracterizaba ya. Y algo que enseña la palabra, que el Espíritu de Dios es espíritu de verdad. No hay mentira en Dios, mas sin embargo él permanecía ya en una mentira. Y la mentira contrista al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es espíritu de verdad el Espíritu de Dios. Número 2, veíamos que se justifica de sus errores echándole la culpa a los demás. ¿Saben? Me llama la atención esto porque, pues de entrada no hay nada oculto para Dios. Todo lo sabe el Señor. Así que nuestra justificación es un vil engaño a nosotros mismos. Al Señor no le podemos engañar ni tampoco burlarlo. Pero el asunto es que tanto en la mentira como en la justificación, Dios siempre viene a confrontarnos y brindarnos esa oportunidad para que cambiemos y aprovechemos esa bendición que nos da de volvernos a Él. Me llevó a pensar un poco en Adán, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? No es como que Dios no supiera dónde estaba. Dios le estaba brindando una oportunidad de decir, Señor, he pecado. Mas, sin embargo, pasó por alto la confrontación, pasó por alto el que Dios le haya hablado, y así pasamos muchas veces por alto la voluntad de Dios, pasamos por alto la mentira, pasamos por alto el pecado que hay a nuestro alrededor, pasamos por alto muchas otras cosas.
Y eso ya era una realidad, ya era un estilo de vida en Saúl. Cuando viene Samuel a él, me llama la atención que su corazón ya estaba cauterizado, y ese es el primer punto. Vamos al verso 24 del capítulo 15. Primer libro de Samuel 15, 24. Dice así: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he ¿qué? Pecado. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de ¿quién? De Jehová. Y me encanta esto porque él, después de que el profeta Samuel lo confronta diciéndole, ¿qué has hecho? Todo lo que había hecho, ir en contra de Dios, pasar por alto el pecador, ya no escuchaba la voz de Dios, se le había hecho ya un hábito la mentira, se justificaba de sus errores y expone aquí, yo he pecado. Pero la pregunta es, ¿estaba él realmente quebrantado de su pecado? ¿Le dolía? Cuando pecas contra el Señor y todavía tienes el Espíritu Santo está en tu vida, está obrando, está operando en tu corazón. Cuando pecas te duele. Cuando pecas sientes vergüenza, te sientes una basura, te sientes miserable, te sientes no digno ya de las cosas del Señor y te sientes mal contigo mismo y te sientes mal con Dios mismo. Mas, sin embargo, aquí vemos a un rey Saúl identificando su pecado, pero no estaba quebrantado realmente. Y es lo que vemos aquí, un corazón cauterizado, que ya le da lo mismo, que no siente dolor, que no siente vergüenza, que no le duele, que no llega a su habitación y se derrama en espíritu llorando, diciéndole a Dios, Dios perdóname, porque pequé, porque te fallé, porque te ofendí, porque te lastimé, porque hice cosas que a ti no te agradan. Un corazón cauterizado es un corazón ya insensible al pecado, que no solo lo pasa por alto, sí lo identifica, pero le da lo mismo. Ya no hay nada que lo haga, que lo lastime, que sienta feo. Yo he pecado. Pecado aquí de una palabra hebrea, hachán, que significa pecaminosidad habitual, ofensor, culpa, pecador. Sí, ¿saben algo? Me llama la atención, él identifica su pecado. Después de todo lo que le expresa el profeta Samuel, mas sin embargo no lo vemos quebrantado, ya estaba cauterizado. Ya estaba insensible. Quizá empezó minimizando las cosas del Señor, quizá empezó normalizando, ¿qué tanto es poquito? Entre poquito y poquito, cuando te das cuenta, ya estás aceptando, tolerando, conviviendo, relacionándote, practicando, viendo, ¿qué tanto es un TikTok? ¿Qué tanto es un mensaje? ¿Qué tanto es una amistad? ¿Qué tanto es una canción? ¿Qué tanto es una película? ¿Qué tanto y qué tanto? Después de tantas cosas que a veces consumimos, vemos, pensamos, practicamos, se nos vuelve un corazón muy adaptable al mundo, de tal forma que después ya estamos cauterizados, ya no lo vemos como malo. Ya no te duele, ya no te avergüenza. Al principio, la ropa decorosa, después de un tiempo, ya no te da pena, ya no tienes vergüenza, ya no te duele expresarte o pensar o hablar o decir. Y era el caso del rey Saúl. Identifica, cierto.
Muchos sabemos identificar nuestro pecado y de hecho es bueno que lo identifiquemos, saber en qué he pecado, saber de entrada cuál es tu debilidad, cuál es tu pecado, eso es importante, pero me serviría de mucho conocer mi pecado y no dolerme de lo que he hecho y no venir a Dios y decirle a Dios, perdóname. Y a veces así estamos como Saúl. Sabemos lo que estamos haciendo, pero nos hemos vuelto insensibles, duros. Y le llega y le expresa al profeta Samuel, he quebrantado. La palabra quebrantar de una palabra hebrea, abar. He cruzado, he dejado, he agravado el mandamiento de Jehová, me he despojado del mandamiento de Jehová, he cruzado y lo he dejado. Y lo identifica bien. ¿Tú identificas cuál es tu pecado? ¿Te sigue doliendo? ¿Sabes algo? Hay algo que tiene el pecado, que si tú le aceptas un poquito y se te hace habitual, llega un momento donde ya no lo ves malo, ya lo ves normal. Y así, poco a poco, cuando te das cuenta, así es el pecado. Ah, ¿qué tanto es una cerveza? Ah, ¿qué tanto es un cigarro? Trataba con una persona que dice que tiene a Cristo y decía, oye, el cigarro no viene en la Biblia, no. Bueno, pero no necesitamos que venga eso. En un contexto general, tu cuerpo y mi cuerpo son templos del Espíritu de Dios y eso me basta para tener cuidado. ¿Qué le meto? Y sabemos identificar y a veces estamos como que, ¿será muy malo? Y ahí vamos, poquito a poquito, no pasa nada. ¿Qué tanto es una mentira? ¿Qué tanto es un poquito de tiempo? ¿Qué tanto es una amistad? ¿Qué tanto es un mensaje? Ya cuando te das cuenta, jugar con el pecado es un peligro enorme. Así que Saúl tenía ese detalle. No estaba humillado, no estaba dolido, no estaba contrito. Aún lloramos cuando pecamos. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste delante del Señor por tu pecado y no querías ni alzar la cabeza? Que derramaste tus lágrimas ahí. ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Aún te avergüenza el pecado? ¿Haberle fallado al Señor? Ya no le dolía, ya no le lastimaba, ya no le avergonzaba. Y en eso muchas veces caemos que ya no nos duele, ya no lo sentimos. ¿El pecado qué es? Vamos a 1 de Juan 3:4. La Biblia lo describe. 1 de Juan 3:4. Dice la palabra, todo aquel que comete pecado, ¿qué es lo que hace? Infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Es infracción de la ley de Dios. Todo el que peca, dice una versión, viola la ley de Dios porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Ahora, pecado no solamente es hacerse daño unos con otros. Pecado es todo aquello que te quita en primer lugar. Si tenías a Dios en primer lugar, pero hubo algo que ya le quitó ese lugar, ya es pecado. Y puede ser algo tan práctico, algo que quizá sea, por ejemplo, ¿el fútbol es malo? No es malo. ¿Salir de viaje es malo? No es malo. Pero cuando hay algo que ocupa el primer lugar en tu vida y en tu corazón por encima del Señor, ya es pecado. Ya eso que hacías, que aparentemente era bueno, ya se volvió algo malo porque le está robando el primer lugar al Señor. Así que todo lo que le quita el primer lugar al Señor para glorificar su nombre ya es pecado y va de muchas cosas que aparentemente no son malas, pero
que si analizamos qué es lo que le quita, qué es lo que pones en mente en primer lugar. Si no es el Señor, entonces ya hay algo que te está orillando al pecado. Todo aquello que te aparta de tu relación con Dios, aunque aparentemente se vea bueno, ya es pecado. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios. Así que no necesariamente tienen que hacer actos malos. Todo aquello que le quita el primer lugar al Señor ya se ha vuelto un pecado en muchos de nosotros. A lo mejor puede que sea salir, puede que sea un deporte, puede que sea algún pasatiempo, algo que no vaya alineado a la escritura. Así que el rey pensó, Saúl, que podía hacer las cosas a su manera. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es poquito? No, Samuel, mira, nada más dejé al rey, nada más dejé lo más gordo. ¿Qué tanto es tantito? Cuando se dio cuenta ya estaba. Había minimizado lo que a Dios le agradaba. Me gusta también lo que estaba, dice volvemos al primer libro de Samuel 15:24. Dice, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Qué importante es saber cuando estamos quebrantando, violando el mandamiento de Jehová. ¿Sabes? El cristiano tiene discernimiento. El cristiano detecta cuando está quebrantando la palabra, porque tiene el Espíritu de Dios y Él le está diciendo, hey, lo que estás haciendo no está bien. Saúl sabía muy bien lo que estaba haciendo. No era un ingenuo, estaba el Espíritu en él. Es decir, que cuando dice la palabra yo he pecado, sí, pero le interesaba más su voluntad que la voluntad del Espíritu de Dios en su vida. Cuando dice que he quebrantado el mandamiento de Jehová, ciertamente lo está diciendo, pero no está completamente convencido que le ha fallado al Señor. Y dice una versión así. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Llegó a tener el conocimiento de su pecado, lo identificó. Pero eso no es suficiente, mis hermanos. No es suficiente. ¿De qué me sirve saber que lo que estoy haciendo está mal si no me aparto? Si no me alejo, si no me distancio, si no le pido perdón al Señor, ¿de qué me sirve identificar el pecado? A veces somos bien necios. Identificamos el pecado, pero queremos continuar ahí, insistir, permanecer, estar ahí constante. Si hay algo en lo que sientes que no puedes vencer, no puedes salir, sería hoy buen día, un buen día para que le digas al Señor, Señor, he identificado mi pecado, pero no quiero permanecer ahí. He intentado salir. Ayúdame, Señor. Creo que sería un buen día para que le digas al Señor, Señor, no quiero ser insensible al pecado, no quiero que forme parte de mi vida, no quiero minimizarlo. No dejes que mi corazón se cauterice. Ayúdame, Señor, a amarte por encima de todas las cosas y alejarme de aquello que termina una relación contigo, Señor. Límpiame, lávame más y más, como decía el salmista David. Así que, ¿qué tan cauterizado está tu corazón? Depende mucho cuánto permites en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus hijas, en tu esposo. Ah, no pasa nada. Número 2, volvemos
En el mismo verso 24, había otro detalle en Saúl. ¿Cuál era el detalle en Saúl? Dice, porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía a quién. Ese es un problema. Temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Pensar más en el hombre que en Dios, porque temí al pueblo. Es interesante ver cómo es que el rey puso por encima de Dios ¿a quién? Al pueblo, a la nación, al ser humano, al hombre. Saúl prefería quedar bien con el pueblo, que el pueblo estuviera satisfecho, contentos, darles por su lado. Y a veces eso pasa, hay alguien a veces que le das por su lado, en vez que lo corrijas, en vez que lo reprendas, en vez que le exhortes, en vez que lo jales, le das por su lado, no pasa nada. Honraba más al hombre que a Dios. ¿Y cuál era el según Saúl? Porque es que honraba y quería quedar mejor con el pueblo. ¿Qué argumento usó? Porque ¿qué hizo? Le temía al pueblo. ¿A quién le temes? ¿Te da miedo hablar con la verdad, decir las cosas como son, confrontar el pecado? Y ese es un problema que pasa. Papás con miedos a los hijos porque capaz que se me va el angelito de la casa. Mejor no le digo nada, que llegue a las 2 de la mañana. Mejor no le digo nada, que siga fumando, que siga tomando, capaz que se me va. Y en cosas tan sencillas, en el trabajo, con compañeros de la escuela, en la misma iglesia. A veces queremos honrarnos más a nosotros mismos por encima que a Dios y nos falta el valor para decirle basta. Le temía al pueblo. Le tenía más temor al pueblo, más que a Dios. Por el qué me van a decir, el qué me van a hacer, el cómo me van a tratar, cómo me van a ver, ahora no me van a saludar. ¿Y eso qué? El cristiano tiene que tener una mente cristocéntrica. Estamos para honrar a Dios por encima de todas las cosas y todas las personas. Porque temí al pueblo. Se requiere valor en el cristiano de hoy. Se requiere de ese carácter de decir, basta, ¿sabes qué? Están haciendo mal. Porque temí al pueblo y consentí. Voy a quedar bien con mi patrón. Voy a quedar bien con la gente, con mis amigos, con mis compañeros. No les voy a decir nada, porque si les digo algo se van a enojar. En la escuela igual, en la iglesia igual, con mi líder igual. No le vas a quedar mal a tu patrón, tienes que cumplir con tu responsabilidad como trabajador. Lo mismo como alumno. De alguna manera cumplir con tu deber como alumno, como miembro de una iglesia, siendo responsable, como pastor igual hacia la iglesia, mas sin embargo, debemos de tener algo en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, que por encima de Dios, nadie. Si tú agradas al Señor, como resultado vas a agradar a los demás. Si tú agradas al Señor, realmente como a Dios le agrada, le agradas a todo aquel que quiere algo con el Señor. ¿A quién quieres agradar?
Te decía, como trabajador, cumple con tu deber. Nada de andar ahí como que, ¿cómo le dicen? Cuando andan como que queriendo hacer las cosas para que me vea mi patrón. No, espérate. Para que me vea mi hermano o mi hermano, para que me vea el pastor. Espérate. ¿A quién quieres agradar? Dentro y fuera de la iglesia, a quien tenemos que agradar, en primer lugar, es al Señor. Amén. La Biblia habla también de agradarse entre hermanos, incluso en 1 Corintios 7 dice, el esposo tiene cuidado de cómo agradar a quién, a la esposa, y lo mismo, es decir, que sí, nos vamos a agradar, pero tenemos que considerar como agradando al Señor, como agradando al Señor. Temí, de una palabra hebrea, yaré. ¿Qué pasó? Yaré bíblicamente significa amedrentar, reverenciar, atemorizar, espantar y miedo. Al rey Saúl le dio miedo, el pueblo lo amedrentó y quiso reverenciarlo, les tuvo miedo. Les tuvo miedo. ¿Por qué ya no exhortas? ¿Por qué ya no corriges? ¿Miedo a qué le tienes? ¿A que te despidan de tu trabajo? ¿Miedo a que a perder una amistad? ¿Miedo a qué? ¿A quién le temes? ¿A quién a quién le debemos de tener temor? No miedo, temor, reverencia, respeto, admiración. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. Así que, ¿a quién puso Samuel? Porque temía al pueblo. Le temí. Y hay otra palabra aquí. Consentí. La palabra consentí, de una palabra hebrea, shamá, significa atento. Fíjense a quién le puso más atención Saúl. Consentir, atento, obediencia, atención, atender, convenir, obedecer. ¿A quién le puso más atención Saúl? Puede que tu esposo te diga 1000 cosas, tu esposa lo mismo, tus padres lo mismo, pero ve bien a quién vas a honrar por encima de todo. De algo debes de tener en cuenta, que honrar a Dios como naturaleza, Dios en su gracia permite que hayas gracia ante los ojos de los demás, pero ¿a quién vas a ponerle atención? En una iglesia no deben de ser los años, no debe de ser en sí cuántos años llevas de cristiano, incluso no. ¿Cuál es nuestra referencia principal, nuestra regla principal de fe y práctica? A ver cuál es. La escritura. Así me digas lo que me digas, tengas lo que tengas. Seas quien seas, mi hermanito. Lo siento mucho, pero no puedo. Consentí. Estamos en un tiempo donde consentimos más en prestarle atención a las personas que al mismo Señor. Para quedar bien con los demás, para que no me vayan a decir nada. Ahora, sí debes de tomar en cuenta, va a haber cosas, va a haber cambios. Va a haber cosas en las que te vas a enfrentar, pero tienes dos cosas, o agradar al Señor o agradar al ser humano. ¿A quién le prestas más atención? ¿A quién le obedeces más? ¿A quién atiendes más? Ah, es que como es mi patrón, me dice que robe, pues tengo que robar. Pues que es mi patrón.
Ah, es que como es mi esposa, me dice que me vista de tal manera, pues como es mi esposo, voy a andar así como él me lo dice. Ah, como es mi esposo, quiere que haga y practique y haga lo que él quiera, que quiere que haga, allá tú. Pero debemos de pensar en Dios. A ver, eso que me estás pidiendo, honra a mi Señor, exalta a mi Señor, glorifica a mi Señor. No tienes que caer en el papel de decir, porque eres mi esposo, humíllate y vas a sufrir la afrenta, pero es mejor que recibas la afrenta de alguien cercano a que Dios mismo diga, oye, estás honrando más al hombre que a mí. ¿O a quién le tienes más temor? Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Y ese es un problema que no ha cambiado. A veces tenemos más miedo por lo que me van a decir, por lo que van a pensar de mí. Y le prestamos más atención a los demás, al ser humano. Yo te invito a que le prestes más atención al Señor. Un día vas a estar delante del Señor. ¿Y qué crees? La gente por aquella que tú quisiste honrar no va a estar delante de ti. Al contrario, vas a estar sola y dando cuentas con el Señor. Vas a voltearte y no vas a ver a nadie. Allá, ahí vamos a dar cuenta. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aquí quizá vas a recibir afrenta, pero un día vas a ser honrado por el Señor, por haber sido fiel, haberlo honrado, haberlo puesto en primer lugar. Adiós, adiós al Señor. Sí, quizá aquí haya problemas en las que quizá tus hijos por reprenderlos se vayan. Quizá sí haya problemas en las que te dejen de hablar los compañeros de la escuela. Quizá sí hay problemas en algún otro asunto de trabajo. Te despidieron. ¿Por qué? Porque quisiste ser honrado. Aquí vas a tener problemas, pero un día en el cielo, Dios te va a recompensar esos bonitos actos de fe que dijiste sí a Dios y no al ser humano. Un día seremos recompensados. Esto que llegamos a sufrir o batallar en esta vida, ¿verdad? Vale la pena todo por el Señor. Vale la pena. Así que vemos aquí a Saúl temiéndole más al pueblo y consintiendo más lo que decía el pueblo, prestándole más atención al pueblo que al mismo Dios. Y expresa lo siguiente: perdona pues ahora mi pecado. Otro pequeñito y gran detalle. ¿A quién tenía que pedirle perdón primero? Pero como le interesaba, ¿qué pensar? El profeta, fíjense que como profeta del Señor, y luego Samuel, el profeta en ese tiempo, era un personaje que dice la escritura que iba a ser conforme a la palabra del Señor, era muy conocido, muy fiel al Señor, así que lo que el profeta hacía a favor de una persona estando enfrente del pueblo, pues era de importancia. Y lo vemos aquí inmediatamente queriendo resolver las cosas humanamente. ¿Sabes qué le dice a Samuel? Samuel, ¿qué crees? Mira, perdóname. Quería quedar bien ahí con el líder espiritual de Israel. Quería quedar bien. Y otro pequeño y gran problema. No que había dicho que había pecado contra Dios. Y eso lo vemos más adelante. Y ahorita regresamos. Vamos al verso 30. Esos son otros temas igual de interesantes. Vamos al verso 30. 15:30. Dice la palabra. Y les dijo, yo he pecado, pero te ruego que ¿qué? Ahí estaba. ¿Por qué le pidió de volada? Perdóname. ¿Pero qué crees? Échame la mano. Échame la mano. Te ruego que me honres. ¿Delante de quién? No escuché. Delante de los ancianos de mi pueblo.
y delante de Israel. Por eso inmediatamente no quería quedar mal con el pueblo, quería que Samuel lo honrara, le siguiera de alguna manera diciendo, mira, sigue estando como rey. Y es lo que quería, resolver las cosas humanamente, pero no espiritualmente. Y a veces así somos muchos. Queremos resolver el problema con la esposa, con el esposo, con los hijos, pero no el problema que tenemos con el Señor. Nos interesa más la parte terrenal que la parte espiritual. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Y mire, Samuel, échame la mano. Y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y ese es un detalle. Cuando identificas tu pecado, lo ideal es que vayas al Señor. Señor, perdóname por lo que hice. Ya una vez que te pongas a cuentas con Dios, ve con tu esposa, ve con tu esposo, ve con el hermano, ves con tu pastor, ves con el vecino, con quien, ¿sabes qué? Mira. Pero primero ponte a cuentas con Dios. ¿De qué serviría que la persona te diga te perdono y Dios no te ha perdonado por lo que has hecho? Pero eso pasa cuando queremos más el perdón, el favor, la atención de la gente que del mismo Señor. Te ruego. El 24, por favor. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. No estaba siendo genuino. No estaba siendo sincero. Viene el profeta, lo encuentra haciendo lo contrario a su voluntad, lo encuentra pasando por alto el pecado y el pecador, lo encuentra no escuchando la voz de Dios, lo encuentra mintiendo y todavía después de que identifican su pecado, no es genuino. Y eso me lleva a pensar en Adán, Dios apareciéndosele a Adán, haciéndole pregunta tras pregunta, quizás esperando que voluntariamente dijera, Señor, ya basta, no preguntes más. Sí, he comido, no hay necesidad que me confrontes. Yo he identificado mi pecado. Pero a veces eso pasa y lo vemos en la Biblia. ¿Qué pasó con David? ¿Qué sucedió? Mientras el profeta Natán no iba a confrontarlo con la palabra del Señor, ¿cómo estaba David? A ver, los que han leído, ¿cómo estaba David? Está despejado. ¿A poco no sabía lo que había hecho? A veces así estamos esperando a que alguien nos confronte, que Dios mismo en su palabra. El problema es que cuando Dios nos confronta por medio de su palabra, aún queremos persistir haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Por eso vemos la diferencia también en la vida de David y en la vida de Saúl. Él fue confrontado también, pero no vemos a Saúl humillado delante del Señor, diciendo, sí, he pecado contra el Señor. No lo vemos. No fue sincero en lo que dijo, he pecado. O quizás sí, pero no estaba arrepentido. Y muchos saben, tenemos identificado nuestro pecado, pero no estamos nada arrepentidos de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo o de lo que incluso todavía pasa en el pensamiento querer hacer. ¿Cuántas veces Dios te ha confrontado?
Y queremos persistir, continuar, vivir en el mismo estilo de vida. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir viviendo como si tu corazón estuviera cauterizado? ¿Vas a seguir honrándote a ti mismo por encima de Dios? ¿Qué vas a hacer? Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vamos al verso 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Porque desechaste, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. ¿Saben? Conozco a un Dios que cuando una persona se arrepiente de todo corazón, Dios la perdona, la limpia, la levanta y la restaura. Mas sin embargo, veo aquí a Saúl que no. Quería seguir viviendo su mismo estilo de vida. Por eso el Espíritu de Dios, de Jehová, se apartó de él. Porque Dios sabía que no le interesaba a Dios. No le importaban las cosas de Dios, ni su voz, ni su voluntad, ni su verdad. No le interesaba nada ya. Era insensible a las cosas del Señor. ¿Todavía sientes la palabra de Dios cuando eres confrontado? ¿Todavía se te escurren las lágrimas cuando escuchas una alabanza? Quizás nos hemos vuelto muy insensibles y desechamos la palabra de Jehová. Si en esta tarde Dios te ha hablado y reconoces que te has adaptado a un pecado el cual sabes que a Dios no le agrada, y hoy le quieres decir a Dios, Dios, ayúdame. No quiero ser insensible. Quiero llorar cada vez que peque. Quiero que me dé vergüenza cada vez que te falle. Quiero sentirme sucio y miserable cada vez que te ofenda, Señor. Ayúdame. Quizá en algún momento de tu vida viviste esos momentos y ya no ha pasado. Dile a Dios, Señor, ayúdame a ser sensible a tu palabra. Y este corazón que se ha cauterizado, vuélvelo sensible, Señor. No quiero desechar tu palabra, quiero disfrutarla, quiero gozarme, quiero vivirla, quiero practicarla, no quiero desecharla. Y Jehová le dice el profeta Samuel a Saúl, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Lo cierto es que, pues hoy ya tenemos al Espíritu de Dios, ya no puede irse. Pero ¿cómo se encontrará el Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Te has puesto a pensar? Si todavía estuviéramos en el Antiguo Testamento, ¿crees que el Espíritu de Dios tendría ganas de estar contigo? ¿Estaría dichoso? ¿Estaría contento? ¿No crees que en muchos de nosotros ya nos hubiera dejado, nos hubiera abandonado? Porque queremos persistir en el mismo estilo de vida pasado. Cuán grande es el amor del Señor que ya no se va. Y que ahí se sigue redarguyendo, te sigue corrigiendo, te sigue instruyendo en justicia. Dios quiere que cambiemos. Aprovecha esta oportunidad que Dios te da. Y si reconoces que te has vuelto insensible incluso a cosas que a Dios no le agrada, pídele a Dios, Dios, ayúdame a tener ese espíritu con el que vivía quizá antes, que no toleraba el pecado en mi vida ni en la vida de mi familia, y que lo exhortaba y que los corregía y que estaba ahí para glorificar tu nombre. Me he vuelto un poquito más de honrar al ser humano y pasar por alto las cosas. Si es tu caso, creo que es un buen momento para que le digas a Dios,
Dios, perdóname y ayuda. Dos cosas vemos aquí. Un corazón cauterizado y un corazón que honra más al hombre que a Dios. Dice una versión así: pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Pero ahora, por favor, perdona, dice el 25, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Si en esta tarde Dios te está hablando, te está diciendo: hey, ya sé lo que has hecho, te has vuelto insensible, ya minimizas las cosas que sabes que están mal. Vuelve, pídele a Dios ese espíritu y se aviva y eso vuelve. Cuando reconocemos nuestro pecado, nos volvemos de todo corazón y anhelamos honrar a Dios antes que al ser humano. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es hermosa, tu palabra nos sigue confrontando, Señor. Y gracias, Señor, por esta bendición de tener tu Espíritu, Señor. No solo está con nosotros, Señor, sino está en nosotros y nos ha sellado, Señor. Pero también, Padre, en el andar, Señor, como seres humanos, también te fallamos, Señor. A veces nos volvemos insensibles al pecado, minimizamos o normalizamos lo que a ti no te agrada, Señor. Ayúdanos y también, Padre, en esta hora quiero orar por ti, mi hermano. Yo sé que todos atravesamos luchas, problemas y muchos queremos vencer un pecado. Quizá desde hace mucho has querido cambiar y no has podido dejarlo y quizá más allá de sentir dolor, ya te estás adaptando a él, ya lo estás haciendo parte de tu vida, ya se te hace normal. Si hoy identificas ese pecado o esos pecados, dile a Dios: Dios, perdóname, Señor. Arranca eso que me ensucia, que me mancha, Señor. Levanta tu mano. Quiero orar por ti. Habrá alguien en esta. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más que diga: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pueden bajar. Dios te bendiga. Ya. Pueden bajar su mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que le diga hoy a Dios: Dios, ayuda. Tú sabes por lo que estoy pasando. Tú sabes por lo que... ¿Alguien más? Levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Tenemos un Dios bien amoroso que conoce el corazón. Y si tú reconoces que le has ofendido y que has normalizado muchas cosas, y hoy le dices a Dios: Dios, quiero honrarte a ti, incluso antes que a mí mismo, levanta tu mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga y otra. ¿Alguien más? Habla ahí con Dios, mi hermano. Amoroso y buen Dios, te doy gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque pues nos describes, Señor. Y está tu palabra, Señor. Ejemplos bonitos y ejemplos, Señor, que pues también nos identifican. Perdona, Señor, el pecado de todos mis hermanos que han levantado sus manos reconociendo, Señor, que te han fallado y que han batallado, Señor. Ayúdanos. Reconocemos nuestro pecado delante de ti. Anhelamos, Señor, ser santos, ser puros. Anhelamos ser como a ti te agradan, Señor. No permitas que nuestro corazón y nuestra mente dé pie o lugar a las cosas que no te agradan. Y perdona por aquellas pequeñas cosas que aparentemente son insignificantes, que con el largo del tiempo se han hecho grandes en nuestra vida, Señor, y nos han atado y ahora se han vuelto cadenas en las que no podemos salir.
Tú conoces el corazón de mis hermanos y ayúdalos, Señor. Sé que eres poderoso. Derrama de tu gracia, de tu presencia, de tu ayuda, Señor, para que sean victoriosos, Señor, y en tu nombre puedan vencer cualquier tipo de pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a honrarte a ti, Señor, glorificar tu nombre en todo. Y sobre todas las cosas, Señor, pensar primeramente en ti. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécenos y permite que sigamos adelante. Gracias, Dios, por este tiempo que nos regalas y llévanos también a nuestro hogar. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.